8:10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy invitamos, como los últimos lunes, ya casi que todos los lunes nos acompaña Don Eli Feinsay para hacer un análisis, un repaso tal vez por las principales noticias del ámbito político y económico de los últimos días y ver lo que nos espera en agenda legislativa en esta semana. Hay varios casos importantes que se van a resolver en la Asamblea Legislativa, definitivamente la continuidad de Welmer Ramos dentro de la fracción del PAC es uno de los temas que acapara la atención y también definitivamente los cambios que han sugerido al menos 12 diputados de diferentes fracciones a un proyecto de huelgas que ya se pensaba que iba consensuado para la discusión en primer debate, pero ya le aparecieron una cantidad de mociones importantes, incluso algunas que lo que buscan es quitar de servicios esenciales y de servicios básicos y permitir la huelga en esos servicios en tema de salud y educación. Claro que esto va a generar muchísima discusión en la Asamblea Legislativa y por eso le doy la bienvenida a don Eli Feinsay. Buenos días, don Eli, gracias por acompañarnos otro lunes. Buenos días, Michael. Placer estar por acá, sí, ya se está haciendo costumbre, ya estoy dejando trillo. A algunos les hace mucha gracia y a otros no tanto, ¿verdad? Que usted esté aquí los lunes, pero la verdad es que ver el panorama desde una perspectiva distinta nos ayuda a todos a alimentarnos. Así es, yo creo que se exponen diferentes puntos de vista. Hoy me tendrás a mí, otros días tenés a otras personas y de eso se trata, de formarse una opinión balanceada implica escuchar a personas con diferentes enfoques, así que para mí es un placer estar por acá. Don Eli, empecemos por el lado del PAC, que es una de las noticias que también ha acaparado la atención después de la denuncia que presenta la Procuraduría de la Ética, que finalmente nos damos cuenta que existía y que estaba viva. La Procuraduría de la Ética presenta una denuncia contra el diputado Welmer Ramos, exministro de Economía, Industria y Comercio, por un supuesto tráfico de influencias. Esto genera toda una reacción inmediata del presidente de la República, de la fracción del PAC y casi que de todos los diputados de la Asamblea pidiéndole que cumpla su compromiso con renunciar a la curul. No lo cumple, no se va y hoy se define si permanece o no dentro del PAC. Es una pieza clave para el PAC, un PAC tan débil con solamente 10 diputados en la Asamblea Legislativa y uno casi que ausente porque está ejerciendo el cargo de ministro de la Presidencia. Sí. Bueno, parece que esto es un patrón que se repite en el PAC, ¿verdad? Un diputado que se ve involucrado en problemas de naturaleza ética, al cual se le pide la renuncia, se rehúsa a renunciar. Muy probablemente la fracción del PAC lo irá a separar de la fracción y él se aferrará a su curul. Yo creo que aquí lo delicado de esto, Michael, es que él firmó un compromiso de que si la Procuraduría de la Ética le encontraba faltas a la ética, que él iba a renunciar, ¿verdad? Y ahora se está valiendo de un manipuleo, de una manipulación verbal para decir, no, pero es que a mí no me han comprobado ningún delito. Bueno, la Procuraduría no comprueba delitos, la Procuraduría encuentra violaciones al deber de probidad, a la ética, etcétera, y lo envía a la Fiscalía para que la Fiscalía sea la que investigue si hubo o no hubo un delito y lo eleve a juicio. Y entonces finalmente el único que demuestra o comprueba que hubo un delito es el tribunal en el cual se desarrolla ese juicio, ¿verdad? Ese tribunal lo encuentra culpable, lo declara culpable y ahí tenemos entonces digamos, la comprobación de la comisión del delito. Pero eso no fue a lo que se comprometió don Welmer Ramos. Don Welmer no dijo, cuando a mí me juzguen y me encuentren culpable, renuncio. Él dijo, si la Procuraduría encuentra que yo violé el deber de probidad, que incurrí en violaciones éticas, me voy. Y bueno, ahí está, como mono en ventolero, bien agarrado de esa curul, ¿verdad? Digamos que se está ahogando en sus propias aguas, ¿verdad? Se está ahorcando en su propia soga porque él fue el que puso esa soga allá afuera. Ahora, deja muy mal parado al presidente y también a la fracción del PAC en temas de liderazgo, porque fue un compromiso que incluso yo recuerdo que cuando estaba en campaña electoral para el mes de diciembre, cuando se firma ese compromiso, fue porque fuertemente le decíamos a el candidato Alvarado en ese momento, ¿cómo va a sostener a una persona que ha generado durante casi 3 años, casi toda la administración, Solís Rivera, un tema de bulla por los cambios del cemento? Y cuando la Procuraduría, ahora viendo ese informe, señala una serie de hechos en los que ve un posible tráfico de influencias, uno dice, el presidente viene, sale, pide la renuncia después de hablar con él,
y prácticamente le da una palmada en la cara. Sí, bueno, yo creo que tenemos que tener claro que esta es una presidencia bastante débil, la de don Carlos Alvarado. Débil primero porque el mandato que recibió del pueblo es un mandato bastante débil, con apenas 10 diputados, con apenas un 14% del voto en la primera ronda, que ese es su verdadero apoyo, ¿verdad? No perdamos de vista que ese 1.300.000 de votos que obtuvo en la segunda ronda fueron votos prestados, muchos fueron votos anti Fabricio, porque veían a Fabricio como una peor opción, pero no eran votos por necesariamente Carlos Alvarado. Entonces, es una presidencia muy débil por ahí, pero también es una presidencia que Carlos Alvarado ha escogido ejercerla desde la debilidad, ¿verdad? No es un presidente que tome decisiones drásticas con respecto a su equipo. Ahí tenemos a Román Macaya haciendo y deshaciendo lo que se le pega la gana. Aquí lo tuvimos, por cierto, hoy hace 8. Haciendo y deshaciendo, firmando acuerdos para violar la ley y sigue en su puesto, ¿verdad? Entonces, insisto, es una presidencia que ha escogido el camino de la debilidad como forma de ejercer la presidencia, lo cual a mí se me hace muy, muy extraño, pero así es. Y entonces no podíamos esperar menos, ¿verdad? Que el presidente le pida la renuncia era lo que él tenía que hacer. Que el otro le haga caso, ¿para qué le va a hacer caso si el presidente no puede disponer del puesto de Wilmer Ramos? Él fue elegido por el pueblo y con todas las críticas que le podamos hacer sí. al sistema político, la Sala Cuarta lo ha dicho muchas veces, el diputado ha sido elegido directamente por el pueblo mediante votación democrática y por lo tanto el diputado es dueño de su curul, el diputado puede cambiarse de partido, puede declararse independiente y sigue siendo dueño de su curul. Entonces, si el presidente no toma decisiones con respecto a la gente a la que él nombró y a la que podría despedir o exigirle la renuncia, como el presidente ejecutivo de la Caja, entonces, ¿por qué el diputado le va a hacer caso, verdad? Realmente me sorprende de don Wilmer Ramos, de quien yo tenía una mejor opinión, que se aferre de esa manera al puesto, siendo que él fue el que ofreció. El que ofreció que si esto sucedía, se iba a hacer a un lado, ¿verdad? También hay que criticar a la Procuraduría, ¿verdad? Porque la Procuraduría, como decís vos, finalmente resulta que sí existe, nos damos cuenta de que existe porque emite el informe, pero es un informe con una redacción bastante ambigua, ¿verdad? Entonces, habla de que existe la posibilidad de que se hayan cometido, no sé, o sea, muy alambicado. Bueno, porque uno dice, no, aquí hay evidentemente una violación a los principios de probidad, de ética, que no es lo mismo que achacarle un delito, ¿verdad? Es simple y sencillamente decir, esto indica tal cosa, ¿verdad? En vez de buscarle ese lenguaje tan alambicado que al final de cuentas es de lo que se está agarrando Wilmer Ramos, ¿verdad? Ahora, cuando uno va al informe y ya ve que la Procuraduría, efectivamente, en esta ocasión, en el informe de Luis Guillermo Solís, ya sabemos de que ni siquiera se dignó a entrevistar absolutamente a nadie, sacan ese informe en un plazo de 2 meses y medio, de hecho vamos a hablar de eso mañana cuando vengan acá doña Laura Guido y don Roberto Thompson a hablar del informe de mayoría y de minoría sobre el tema de Luis Guillermo Solís, pero cuando analiza uno el informe, se ve que en esta ocasión entrevistaron a miembros técnicos del Ministerio de Economía, de la Oficina también de Reglamentación Técnica, y ellos sacan esta conclusión. Hubo un atropello por parte de Wilmer Ramos para, de una u otra forma, hacer estos cambios express en el reglamento de cementos y terminar beneficiando a Juan Carlos Bolaños. Incluso va más allá la Procuraduría y dice, es que de esos cambios dependían que le soltaran prácticamente el dinero a Juan Carlos Bolaños. Pero cuando uno se va a 2 años anterior, esto es como estar viviendo un déjà vu. Hace 2 años exactamente, si ustedes abren Google ahí y buscan las noticias de hace 2 años, Luis Guillermo Solís para el 2-3 de septiembre le estaba pidiendo también la renuncia a Víctor Morales Zapata, renuncia que no se concretó nunca, porque Morales solo se separó del partido, pero no se separó de la curul. Y aquí va mi pregunta. Cuando Luis Guillermo Solís y la fracción anterior del PAC le pide la salida a Víctor Morales Zapata, fue una solicitud de boca.
Así es. Porque en realidad... De la boca para afuera. De la boca para afuera, porque en realidad don Luis Guillermo Solís siguió recibiendo en Casa Presidencial a Víctor Morales Zapata, quien sabíamos que era su gran amigo, compañero y además la pieza que movía algunas de las otras piezas detrás de bambalinas. ¿Podría ser de que esta solicitud que hace don Carlos Alvarado sea también una solicitud nada más de la boca para afuera, sabiendo de que es un voto que necesita dentro de los proyectos y la agenda legislativa del PAC? Bueno, eso habrá que verlo, a ver cómo se desarrollan las cosas. Ciertamente, Welmer Ramos no es un diputado tan cercano al presidente como lo fue Víctor Morales Zapata con Luis Guillermo Solís. Que Víctor Morales no solo era del riñón de Luis Guillermo Solís, más bien la duda que a uno le surge es quién era del riñón de quién, ¿verdad? ¿Quién controlaba a quién? Y ahí daba la impresión de que el que realmente mandaba era Víctor Morales Zapata. Aquí no, aquí de hecho fueron rivales, se enfrentaron en la convención interna del partido. Claro. Creo que Welmer Ramos quedó en el primer lugar como un compromiso, ¿verdad? Por haber participado. Para unificar al partido a nivel interno. Y claro, cuando usted tiene una fracción de 10 diputados, cualquier voto es importante, pero no da la impresión de que sea un diputado tan cercano al presidente como lo fue Víctor Morales Zapata en su momento. Pero bueno, para verdad es el tiempo. Vamos a ver si Welmer Ramos lo separan de la fracción, pero sigue actuando como un diputado más del PAC, y si sigue siendo recibido en Casa Presidencial y si siguen coordinando con él las cosas, ¿verdad? Ahora, bueno, ese es el primer tema que se va a zanjar hoy en Asamblea Legislativa. Esperemos que haya un pronunciamiento de la fracción y eventualmente del partido. Otro de los temas que llama la atención, don Eli, es que cuando pensábamos de que había consenso por el tema de la regulación de huelgas y el proyecto de ley. Atravesarle el caballo. Atraviesa el caballo. Ya sé para dónde va y antes de que entremos en un tema diferente. Creo que también deberíamos de mencionar de pasadita el caso del diputado Melvin Núñez, ¿verdad? Porque al final de cuentas se nos está convirtiendo en costumbre pedir la renuncia de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, Melvin Núñez, por su famoso audio quejándose de su salario y qué sé yo, empezaron a surgir voces pidiendo la renuncia, pidiendo que el partido lo sancione, y digo yo, a ver, yo encontré despreciables y desagradables las palabras del diputado, pero no es parte de su ejercicio de libertad de expresión. Digo, ¿es eso suficiente motivo para pedirle la renuncia? Que no esté satisfecho con su salario. Bueno, yo, si lo tuviera enfrente, le diría, si no está satisfecho con el salario, vaya a busque brete, vaya a busque donde usted con sus estudios y su profesión va a encontrar un trabajo mejor remunerado, ¿verdad? No sea malagradecido, pero tenemos también que tener un poco de mesura en cuanto a cuándo pedimos renuncias y a quién le pedimos las renuncias, ¿verdad? Yo creo que don Welmer Ramos ni siquiera debió ser diputado. El momento de pedir la renuncia era en aquel momento. Es más, el momento de no nombrarlo candidato a diputado era cuando tenía serios cuestionamientos éticos en medio de una investigación de uno de los escándalos de corrupción más importantes de los últimos años, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener... comparar las dos situaciones, ¿verdad? Porque son dos diputados de diferentes fracciones que se ven involucrados en problemas y creo que hay que manejarlo con mesura. Con la única diferencia yo creo que es que Welmer sí se comprometió a renunciar a la curul. Melvin ni sabíamos que existía hasta que llegó a la Asamblea Legislativa. Así es. No, y por eso cuando recién empezando el programa, de lo primero que yo dije fue eso, ¿verdad? El problema es que Welmer Ramos se comprometió a hacerse a un lado si la Procuraduría le señalaba incumplimientos éticos. Y entonces ahora que la Procuraduría se lo señala, con un lenguaje alambicado y todo lo que usted quiera, pero ahora que la Procuraduría se lo señala, cambia la tonada. No, y es que hay que leer el informe de la Procuraduría, que es un informe bastante amplio, 81 páginas al final, donde sí señala una relación de hechos. Por eso es que se va al Ministerio Público, claro. Porque bien la Procuraduría pudo haber hecho lo que hizo con Rolando González, o lo que hizo con el exdiputado Rolando González de Liberación Nacional, o lo que hizo con el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana, Walter Céspedas, que a los dos les encontró faltas al deber de probidad, pero no los denunció penalmente ante el Ministerio Público. Es que la diferencia con con Welmer, es que a Welmer da un paso más allá y toma la iniciativa de que el abogado del Estado presenta una denuncia penal.
Ahí radica la diferencia. Y es que ahí no solo fueron entrevistas a personas, sino que existe todo un respaldo de correos electrónicos que fueron intercambiados, que habían sido dados a conocer por ustedes aquí en CR Hoy, ¿verdad? Cuando se dieron a conocer los escándalos del cementazo. Correos que iban y venían de diputados a ministros, de ministros a jefes de aduanas, etcétera, y todo el mundo con instrucciones superiores pedía que las cosas se aceleraran, ¿verdad? Y aquí estamos ya como en la década de los 90, que se habla de la autoridad política superior, pero todavía no se señala claramente cuál fue esa autoridad política superior, y probablemente esa se perdió en ese pseudoinforme de la Procuraduría con respecto a Luis Guillermo Solís, que no solo no entrevistaron a nadie, sino que además lo mandaron a la Asamblea Legislativa en el interregno entre una presidencia y otra presidencia, y ahí se perdió ese documento, ¿verdad? 2 folios terminaron perdidos, los folios de las conclusiones. Voy a pasar al otro tema. Dele, ahora el otro tema que a mí me parece que tenemos que ponerle foco esta semana es qué va a pasar con el proyecto de regulación de huelgas, porque hace un par de meses hablábamos de 2 proyectos distintos, el de Carlos Ricardo Benavides y el de Yorleni León. Ahora estamos hablando de un proyecto conjunto que busca las 2 posiciones. Se pensaba que había un acuerdo político interno en la Asamblea Legislativa, porque de todos los diputados que conforman la comisión, solo uno presentó un informe de minoría, que era José María Villalta, pero de repente, de la nada, salen 12 diputados, entre ellos liderado por Franji Nicolás, del Partido Liberación Nacional, donde buscan excluir una serie de servicios de la prohibición de huelgas, incluyendo servicios esenciales en medicina. Sí, bueno, yo creo que es lamentable lo que está sucediendo, y todo es parte de este mismo entorno que hemos estado viviendo. Todo tiene que ver con la huelga de la Caja, con la forma en que se resolvió la huelga de la Caja, y para mí todo esto tiene que ver con cálculo político. Nos hemos dado cuenta, lamentablemente para la democracia costarricense, que con muy poquitos votos, me van a perdonar la expresión, pero cualquier jetas se cuela en la segunda ronda. Y entonces, con un 14%, ya usted está en la segunda ronda. Esto es un poco como los entrenadores mediocres de fútbol, que agarran y hacen el cálculo de que si ganamos todos los partidos en casa y empatamos uno afuera, ya nos clasificamos a la siguiente ronda, excepto que... A la ley del esfuerzo mínimo. Claro. Pero ahora, ese 14% necesario para meterse en la segunda ronda, es difícil alcanzarlo, ¿verdad? Porque la población está muy dispersa, porque hay mucha diversidad en la oferta electoral, pero hay un grupo que puede aportar una porción significativa de ese 14%, y ese es el del empleo público, y sobre todo el empleo público sindicalizado, ¿verdad? Entonces, la apuesta que le hizo Román Macaya a eso fue recuperar ese voto para el PAC, porque el PAC lo había perdido en la huelga del año pasado. Me parece que es el mismo cálculo que está haciendo Franji Nicolás, ¿verdad? Que está dando señales por todas partes de que ella va a querer lanzar una candidatura, una precandidatura, y entonces el cálculo que están haciendo es a ver quién se queda con ese segmento del empleo público, por lo menos de los sindicatos, ¿verdad? No pensando no pensando en lo que el país realmente necesita. Es que no puede ser que venimos saliendo de una huelga en la Caja, donde se perdieron 82,000 citas, 1,600 o 1,800 cirugías, más de 20,000 exámenes diagnósticos, y eso encima de más de 300,000 citas que habían listas de espera antes de la huelga, ¿verdad? Y más de no sé cuántas miles de cirugías que siguen estando en lista de espera, ¿verdad? No puede ser que viendo esos resultados surja un grupo de 12 diputados de prácticamente todas las fracciones, Michael, porque hay que decirlo. Franji Nicolás lo lidera, ella es de Liberación Nacional, pero ahí hay diputados de Restauración, de Nueva República, del Republicano Social Cristiano, del PIN, de la Unidad Social Cristiana. O sea, ahí están todos metidos en esa danza. No puede ser que ellos digan, ok, el país está hecho un caos por el abuso con las huelgas, y la solución es meter en la ley la posibilidad de cometer esos abusos, porque todavía hoy en día tenemos la esperanza de que algún tribunal diga esa huelga fue ilegal.
y de que pudiera haber algún castigo, pero no, ellos lo que estarían haciendo es diciendo, no, simplemente más bien desregulemos la huelga, dejemos que cualquiera haga huelga cuando se le pegue la gana. Es realmente grave. Ahora, a mí me llama la atención y no se le va a plantear algo. ¿Será que esto tiene que ver más a corto plazo con una visión puesta en el tema de las elecciones de alcaldes? Porque, a ver, sabemos que la diputada Nicolás siempre ha estado muy cercana y en búsqueda de la alcaldía de Punta Arenas, por ejemplo. Sabemos de que Restauración Nacional y algunos diputados cristianos están haciendo fuerte campaña por el tema de alcaldías. Sabemos que las alcaldías las eligen un porcentaje bajísimo de los ciudadanos que viven en cada una de los cantones. Y aquí yo me pregunto, ¿será que esto tiene que ver más con un cortoplacismo, con el tema de que ya vienen las elecciones municipales, de que sabemos de que muchos de los que votan son los empleados, los mismos empleados públicos dentro de cada uno de los cantones? ¿Tendrá que ver con eso? Porque le apuestan también mucho al tema de educación, donde sabemos de que hay una gran participación política, y le apuestan mucho a debilitar la regulación de huelgas en el sector salud, dos actores que tienen representación en todas las comunidades del país donde se va a elegir alcalde. Bueno, es muy probable que por ahí anda el cálculo, ¿verdad? O sea, cuando uno dice que puede llevar a Walter Muñoz o a Dragos Dolanescu a apoyar un proyecto de estos, ¿verdad? Que ciertamente no son personas que uno diría, bueno, pueden aspirar a ganar todo el voto sindical en las elecciones presidenciales. Bueno, parte de eso puede ser el cálculo de las elecciones municipales. Lo de Franji Nicolás a mí me parece que va más allá, ¿verdad? Porque ella no sé si mantiene interés en una alcaldía en Punta Arenas, pero en este momento ella es diputada. O sea que ella no es candidata para el 2020. Y a mí no me sorprendería verla como candidata, pero precandidata por lo menos a la presidencia para el 2022, antes que verla como candidato a alcalde en el 2024. Bueno, es un panorama que se va a complicar porque ya veíamos hoy aproximadamente hay unas 200 mociones. Cuando uno piensa que hay un informe de mayoría para una regulación de huelgas como la que existía, y en el primer día de mociones le meten 232, me parece que son mociones, entre ellas esta solicitud de sacar algunos servicios esenciales, pareciera que entonces lo que veíamos como muy consensuado no lo estaba. Y yo creo, Michael, que es parte de la dinámica normal, y por normal no quiero decir que esté bien, simplemente que es un patrón que se repite, de la dinámica normal de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sobre todo una Asamblea Legislativa como esta, que estaba compuesta o está compuesta por muchos diputados neófitos en la política, completamente inexpertos no solo en la labor de diputado, inexpertos en la labor de política pública, de diseño de políticas públicas, de cómo se legisla. Y entonces, usualmente el primer año es un año donde los diputados nuevos siguen el liderazgo de alguien, observan, aprenden, absorben, ¿verdad? Y finalmente ya en el segundo año empiezan a sacar pecho, empiezan a decir, bueno, no, yo soy mi propio diputado, empiezo tengo que ejercer mi poder en mi metro cuadrado. Exactamente, y entonces quiero lucirme, ¿verdad? De esas 200 y resto, bueno, yo no conozco las 200 y resto de mociones, pero sí bastantes de ellas. Hay 2 o 3 que realmente valen la pena y que deberían incorporarse en el proyecto de Carlos Ricardo Benavides, ¿verdad? Que son los que tienen que ver con ponerle un costo a irse a huelga. Es que el tema es que no hay que prohibir las huelgas. En servicios esenciales, por supuesto que sí. La huelga no tiene que ser prohibida, la huelga es un derecho, pero la huelga tiene que tener un costo para quien se va a la huelga, para que entonces la ejerza juiciosamente. Y ese costo viene rebajando el salario por el tiempo no trabajado. O sea, si vos decides parar de trabajar y el tiempo que no trabajaste, rebajan el salario, derecho a huelga, te acoges al derecho a huelga, no te pueden despedir por faltar al trabajo porque estás en huelga, pero no estás trabajando, no estás produciendo, te rebajan el salario durante el tiempo de la huelga. En la mayoría de los países del mundo así es. Hay países que tienen regulaciones que dicen si la huelga se declara legal, se les paga retroactivamente. Si la huelga se declara ilegal, no se les paga retroactivamente. Pero ojo, se les deja de pagar en el momento en que se van a huelga. No es que se les paga y después se les trata de cobrar, como nos gusta hacer aquí en Costa Rica, porque después se les trata de cobrar, es imposible recuperar el dinero, ¿verdad? Se les deja de pagar en el momento en que suspenden el contrato laboral, porque básicamente eso es.
cuando yo no me presento a trabajar, estoy suspendiendo el contrato laboral, se les deja de pagar en ese momento. Si la huelga se llega a declarar legal, se les podría pagar retroactivamente, aunque en muchos países no les pagan del todo. En muchos países, si usted no trabaja, no se le paga, aunque usted tenga el derecho a huelga. Y entonces hay un par de mociones en ese sentido que sí valdría la pena incorporarle al proyecto. Y estoy seguro, y he visto muchas mociones que son mociones simplemente de diputados para lucirse, porque quieren ver una coma adicional para que tenga su sello el proyecto, qué sé yo. Pero también está el texto sustitutivo de Franji Nicolás, ¿verdad? Sin embargo, lamento ser el que tiene la aguja y le voy a explotar el globito, porque hablando la semana pasada con doña Yorleni León, que estuvo aquí, con el diputado Eric Steller, que también estuvieron aquí, nos decían que lo que ellos ven viable como mocionar es el hecho de que en caso de que se declare la huelga ilegal, es recuperar los salarios. Bueno, es mejor que nada, pero es una solución bastante mediocre, ¿verdad? Por ese lado van ellos. Y también hay otra moción que me llamó mucho la atención, que de hecho viene en el periódico La Nación del día de hoy, que don Pedro Muñoz más bien busca de una u otra forma, más bien extender esa cobertura de servicios esenciales a otros temas, diputado Pedro Muñoz y también diputado Erwin Macís, que buscan más bien extender esa cobertura de servicios esenciales. Dicen que la lista se quedó corta y más bien incluir otro tipo de servicios globales, como es el tema de Recope en todas sus coberturas, etcétera, etcétera. Por ahí van las mociones. Bueno, esas en particular. Yo creo que también hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Porque si uno declara esencial absolutamente todo, entonces está siendo nugatorio el derecho a huelga, y al final de cuentas el derecho a huelga existe, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, y hay que permitir que se pueda disfrutar ese derecho a huelga. Yo estoy de acuerdo que mientras Recope sea un monopolio, la totalidad de Recope debería ser declarado un servicio esencial, ¿verdad? Porque tienen el poder de cerrar una llave por donde fluye todo el combustible del país y dejar al país sin combustible. Pero tampoco tiene sentido extender sin límites esa lista de servicios esenciales y declarar absolutamente todo esencial, porque entonces... Se podría traer abajo el proyecto, incluso claro, políticamente, lo podría ser inviable. Políticamente y probablemente constitucionalmente también, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ya con esos 12 votos de estos diputados, que evidentemente no están apuntados en la línea de restringir el derecho a huelga, le va a costar a la mayoría lograr 38 votos para que esto supere ahí cualquier prueba de constitucionalidad, ¿verdad? Y entonces la Sala Cuarta bien podría decir, no, aquí hay una restricción excesiva al derecho de huelga. La Sala Cuarta tiende a resolver que sí, hay derechos que pueden ser regulados, pueden ser parcialmente restringidos, pero cuando usted se le va la mano en cómo restringe ese derecho, la Sala Cuarta se lo trae abajo, ¿verdad? Hablamos de temas económicos, don Eli. De eso es lo que... ¿A usted qué le gusta? Eso es lo que me gusta. Hablemos un poco de lo que sucedió la semana anterior y que todavía sigue generando consecuencias. Claramente hay una división entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, más después de que hoy hace 8 la Corte en plena, 14 magistrados toman la decisión de no aplicación del tema de... pasar los cálculos porcentuales a nominales en el tema de remuneraciones, y esto genera todo una reacción del gobierno, que doña Rocío sale de frente y dice, bueno, entonces se va el programa de 2.500 millones que les habíamos aprobado adicionalmente para las fiscalías, los tribunales más bien, de anticorrupción. Esto genera un desencuentro. Yo vi las declaraciones del primer día de don Fernando Cruz, que fue el martes cuando se da a conocer esto, y vi las del viernes, y don Fernando Cruz también bajó el tono, porque fue muy duro con la ministra de Hacienda, y le dijo que incluso se estaba metiendo en temas que era una coacción por parte del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Después le bajó y lo matizó y trató de arreglarlo, pero ya el enfrentamiento estaba dado. Bueno, era obvio y evidente desde el momento en que la ministra Rocío Aguilar manda ese mensaje, porque fue un mensaje muy claro, ¿verdad? No es tan significativo por el monto. Lo que hizo fue eliminar una partida de 2.500 millones de colones que el Poder Judicial había pedido que se agregara en el presupuesto, ¿verdad? Pero dentro del presupuesto global del poder Judicial
O sea, realmente es una cifra baja, ¿verdad? Pero el mensaje fue muy claro. Y el mensaje fue, aprobamos una ley fiscal que requiere que todo el mundo, incluyendo a los gobernantes y a los poderes de la República, se soquen la faja en materia del gasto, y los que no quieran cumplir con eso, entonces por la vía del presupuesto se los vamos a controlar, porque al final de cuentas el Poder Judicial no genera recursos, el Poder Judicial depende enteramente de una transferencia que se le hace desde el presupuesto nacional. Y entonces, si la Corte Plena decide que ellos no quieren cumplir la ley, el Poder Ejecutivo, que es el que elabora el presupuesto, tiene la potestad de ajustar el presupuesto para que tengan que cumplir la ley, para decirles no hay más plata que esta, ¿verdad? Las declaraciones o digamos que doña Rocío escaló un poco ese conflicto, a mi juicio con toda la razón del mundo, ¿verdad? Porque la ley, la reforma fiscal, si el Poder Judicial y la Caja se salen de ella y detrás vienen las universidades y las municipalidades, se diluye. El impacto de esto se diluye por completo y entonces va a haber sido un desperdicio de tiempo y de recursos y al final de cuentas los ciudadanos, que son los que pagan la cuenta con los impuestos, se van a quedar con que únicamente se subieron los impuestos, pero el esfuerzo de control del gasto es muy limitado, ¿verdad? Entonces, ella escala un poco el conflicto y las declaraciones de don Fernando Cruz bastante reprobables y bastante desafortunadas, como lamentablemente nos está acostumbrando don Fernando Cruz, ¿verdad? Cada vez que tiene que defender sus privilegios, recordemos que él se declaró diputado, magistrado de clase media con un salario de 9 millones de colones, ¿verdad? Y que él, bueno, que él fue el que dijo que el gobierno estaba tratando de uniformar el tema de las remuneraciones a mano militar. Eso lo dijo un magistrado de la República, además magistrado presidente. Magistrado presidente de la sala, de la Corte Plena y magistrado de la sala constitucional. Y la forma en que el gobierno trató de uniformar las remuneraciones del sector público fue mediante la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo puede él decir que eso es mano militar solo con mala fe? Porque yo no creo que él desconozca el principio de la separación de poderes y de cómo el poder legislativo tiene el poder de legislar, ¿verdad? Y que las leyes son de acatamiento para todo el mundo, que no es cierto que la separación de poderes quiera decir que el poder legislativo no puede ponerle leyes al poder judicial. No, el poder legislativo es el único que puede poner leyes en el país y esas leyes las tiene que cumplir todo el mundo. De lo contrario no existiría el poder judicial, porque el poder judicial tiene una ley orgánica, una ley constitutiva, no me acuerdo cómo se llama la ley, que crea al poder judicial y esa ley la creó el poder legislativo. Entonces, realmente lo de don Fernando Cruz es vergonzoso. Ahora, aquí vino un debate o una serie de críticas contra la ministra de Hacienda porque decían, claro, qué fácil, a la Caja del Seguro van y negocia Román Macaya y les acepta lo que quieran con respecto al tema de remuneraciones, pero al Poder Judicial se le planta de frente y le quita un presupuesto de 2.500 millones para algo que hay que ver los gritos que pegaba José María Villalta en plenario la semana pasada. ¿Por qué no se indignan? ¿Por qué no se indignan de que no se quiera? Los que están aplaudiendo ahorita son los corruptos que no los van a perseguir. Pero, a ver, hay que también hacer pausas. La explicación de doña Rocío decía, bueno, es que en el caso del Poder Judicial se financia con fondos del presupuesto nacional. En el caso de la Caja hay un financiamiento que aunque la gente no esté de acuerdo en el acuerdo, valga la redundancia, entre don Román Macaya, gobierno y sindicatos, hay un ingreso propio, por así decirse. Ahí está donde radica la diferencia y a mí me llamó mucho la atención porque me pareció una explicación contundente. Es que así es. La Caja en su autonomía, digamos a diferencia del Poder Judicial, la Caja genera recursos, que la ley le creó la potestad de generar recursos, básicamente cobrando impuestos a los ciudadanos, pero los llaman contribuciones a la seguridad social, ¿verdad? Pero eso no pasa por el presupuesto nacional, son recursos que la Caja recauda directamente, entonces el Ministerio de Hacienda no puede hacer nada por recortarle el presupuesto a la Caja. Sin embargo, la Contraloría General de la República sí puede, ¿verdad? Y entonces, en parte por ahí también ha habido llamados a que la Contraloría asuma el papel que está asumiendo doña Rocío con respecto al Poder Judicial, porque la Contraloría tiene que aprobar
el presupuesto de la Caja y el presupuesto de todas las instituciones autónomas para el próximo año, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que por ahí de noviembre, cuando la Contraloría haga estos análisis de los presupuestos, le rechace a la Caja, ya sea el presupuesto completo o le rechace la partida incluida para autorrecetarse pluses salariales que la ley no permite. Es decir, ¿verdad? lo que está haciendo doña Rocío con el Poder Judicial se esperaría que lo haga la Contraloría con la Caja del Seguro Social. Uno esperaría que así lo hagan, ¿verdad? Porque de lo contrario, las señales que se envían a todos los costarricenses son el crecimiento del gasto no nos importa, no le vamos a hacer, no vamos a hacer ningún esfuerzo por controlarlo. Ustedes jódanse pagando más impuestos y nosotros vamos a seguir viviendo en la fiesta de los pluses salariales y de las anualidades del 5,5% y todo lo demás. Y las señales que se mandan a los mercados internacionales son gravísimas para un país que en este momento está saliendo a querer colocar $1.500 millones de eurobonos, donde el inversionista, que usualmente es un inversionista sofisticado, que contrata analistas que están pendientes de lo que está sucediendo en Costa Rica, se va a dar cuenta de que aquí no hay un verdadero esfuerzo por poner las finanzas públicas en orden, lo cual le agrega riesgo a invertir en títulos del gobierno de Costa Rica. Y si le agrega riesgo, lo que hacen es exigir tasas de interés más altas. Y entonces volvemos otra vez al círculo vicioso que empezó, bueno, que no empezó, que explotó en el 2017 con el hueco fiscal, que fue cuando los inversionistas finalmente se dieron cuenta de que las finanzas públicas estaban en una situación precaria y no había intención del gobierno o del país de resolverla, los inversionistas dijeron, bueno, perfecto, pues si usted quiere mi plata, ya no me pague el 6%, ahora págueme el 13%, ¿verdad? Que fue cuando la misma doña Rocío llegó a hablar de que el mercado le estaba exigiendo tasas obscenas. Eso era. Y eso se vuelve a presentar. Fue cuando aplicó las letras del Tesoro. Bueno, no, esto fue en el 2017. Claro, bueno, esto empezó en el 2017 con pero a consecuencia de eso. A consecuencia de eso, al finales del 2018, con lo de las tasas obscenas, o sea, porque durante el 2018 las tasas de interés fueron creciendo, y cada vez se le dificultaba más al gobierno conseguir recursos en el mercado, ¿verdad? Entonces, hacia finales del año, en septiembre del 2018, es cuando se recurre a las letras del Tesoro como mecanismo alternativo para conseguir financiamiento más barato y no tener que pagar esas tasas obscenas. Ahora, el gobierno está, por así decirse, y en buena hora metido en un zapato, porque si cede al Poder Judicial, si cede a las universidades públicas, si cede a la iniciativa de ley, que yo me imagino que en discurso va a tener que mantenerse por lo menos en esta misma posición sobre sacar o excluir de la regla fiscal a las municipalidades, prácticamente no va a tener autoridad moral para exigir más en el tema de IVA, donde está siendo bastante exitoso, porque nosotros no nos quejamos, siempre sencillamente nos queda obedecer lo que nos imponen y listo. Nos quejamos en redes sociales, pero de ahí no pasamos. Sí, a ver, el gobierno lamentablemente perdió ya la autoridad moral cuando se dio a la Caja. Y ojo, recordemos que doña Rocío no fue parte de esa negociación y que doña Rocío, cuando se enteró de los resultados de la negociación, públicamente salió a decir, yo no estoy de acuerdo con eso, y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, ella se rehusó a firmar el acuerdo, porque en el acuerdo la comprometieron a que ella tenía que firmar el acuerdo. Y ella dijo, no, yo no fui parte de esa negociación, no estoy de acuerdo con ella, no lo firmo. Y a los pocos días se conoce lo del Poder Judicial y es donde ella dice, señores, les recorto el presupuesto, ¿verdad? O sea, ella sí ha sido consecuente en defender la filosofía de la reforma fiscal que se aprobó, que era ajustar los ingresos por la vía del IVA y por la vía de las reformas al impuesto de la renta y ajustar los gastos por la vía de las remuneraciones del empleo público y de la regla fiscal. Pero el gobierno perdió la autoridad moral en el momento en que le cedió a la Caja. Y de eso es responsable el presidente, el ministro de la presidencia que firmó ese acuerdo y el ministro de Trabajo que firmaron ese acuerdo con la el Caja. Presidente de la Caja. Porque lo de las municipalidades lo van a plantear ante la Sala Cuarta. Y ahí ya el gobierno no tiene ningún control sobre esa situación. La Sala Cuarta va a decidir sin que el Poder Ejecutivo pueda incidir en eso. Por eso decía, por lo menos en discurso se tiene que mantener de este lado.
Claro, pero es que el discurso está dividido. El ministro de la Presidencia anda por un lado, la ministra de Hacienda anda por el otro. Es más, el ministro de la Presidencia anda haciendo un baile macabro donde va a un programa y dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que firmó Román Macaya. Pero si usted no está de acuerdo con lo que firmó Román Macaya... ¿Para qué le puso la firma a usted? ¿Para qué le puso la firma? Claro, porque la firma del 12 de agosto básicamente reitera el acuerdo del 20 de febrero, ¿verdad? Entonces, si la firmó, está de acuerdo. No me venga después a decir que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, para mí ahí el gobierno perdió la autoridad moral y doña Rocío está viendo a ver cómo hace para recuperarla. Insisto, yo le reconozco a ella esa solidez y esa claridad que ha tenido ella desde el principio en defender una reforma fiscal absolutamente impopular. Es que a nadie nos gusta que nos suban los impuestos. Y eso fue lo que hicieron, nos subieron los impuestos. Pero la promesa era que el ajuste venía una tercera parte por la vía de mayores ingresos por los impuestos y 2/3 partes por la vía del control del gasto. Y entonces ahora que ya tienen los impuestos, ya están brincando todos los sectores para diluir el ajuste del lado del gasto. Ahora viene el análisis del presupuesto. Bueno, ya decía doña Rocío que están terminando de hacer el presupuesto nacional, que se espera que para, me parece que es octubre, debería estar llegando ese presupuesto a la Asamblea Legislativa. No, septiembre. Septiembre, sí. Ok, para septiembre, ya estamos a escasos días de septiembre, debe estar llegando ese presupuesto a la Asamblea Legislativa y lo dijo ahí en esa silla donde usted está sentado el ministro de la Presidencia hace un par de semanas. Cuando les enseñemos, cuando ustedes vean el presupuesto del 2020 se van a dar cuenta de que la regla fiscal está aplicada en todas sus extensiones y que va a haber un mayor control de gasto. No me cabe la menor duda, porque es doña Rocío la responsable de hacer ese presupuesto, de ponerle la firma y enviarlo a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Si esto estuviera en manos del ministro de Trabajo o en manos del ministro de la Presidencia, no le creería, ¿verdad? Don Eli, hablemos también del tema de los resultados del IVA. Yo sé que apenas los estamos empezando a pelotear. Dio una entrevista, una conferencia de prensa a la ministra de Hacienda la semana anterior y lo que daba como un logro es el aumento en la cantidad de declaraciones y la recaudación del mes de julio comparado con julio del año 2018, sí, correcto, exacto. Y hablaba de que, bueno, que se recaudaron 76.000 millones de colones solamente en este primer mes con un aumento de las declaraciones, un aumento importantísimo. Sí, o sea, vos tenías ahí las cifras, yo no las retuve, pero pasaron de tener más o menos, ¿qué eran? 80.000 declaraciones a 360.000. De 70.000 declaraciones mensuales a 360.000 declaraciones mensuales. Bueno, esto era exactamente lo que perseguía la reforma en cuanto al IVA, ¿verdad? Uno, porque incorporaron todos los servicios que antes estaban exentos del impuesto de la venta. Y ¿cómo se llama? Y esto le va a permitir a Hacienda un mayor control después en impuesto de renta. Es que la gente cree que, la gente después dice, es que no se ataca la evasión. No, esta es una herramienta fuertísima para atacar la evasión. Imagínese usted que ahora hay 290.000 personas más, personas físicas y jurídicas. Bajo el radar. 290.000 personas más presentando declaraciones todos los meses de cuántas fueron sus ventas. Bueno, si usted suma todas esas a final de año, Hacienda sabe exactamente cuántos fueron sus ventas durante el año. Y por lo tanto, cuando usted vaya a presentar su declaración de renta, ya no puede esconder esos ingresos, ¿verdad? Entonces hay una herramienta fuertísima para el control de la evasión. No me queda claro la cifra de recaudación que ellos dieron de alrededor de 76.000 millones de colones, recaudación neta durante el mes de agosto, correspondiente al mes de julio. ¿Cómo se compara eso con la recaudación de hace un año? Si esto, creo que habían mencionado que había un crecimiento como de 20.000, 25.000 millones de colones. 25.000 millones adicionales. Bueno, ahí tenemos, si son 25.000 millones de colones, a lo largo de un año son casi 300.000 millones de colones adicionales solo en el IVA, ¿verdad? Más lo que esto significa después en renta, más las otras modificaciones que se hicieron en renta también, con renta de capitales, etcétera. De manera que de ahí el gobierno ahora tiene herramientas importantísimas y no puede quejarse de que no las tiene, le dieron las que pidió. Lo que pasa es que también el gobierno tiene que entender, y cuando digo el gobierno me refiero a todos los demás, no a doña Rocío, yo estoy seguro que ella lo entiende. El gobierno tiene que entender
que esta subida de impuestos le va a complicar aún más el tema de la desaceleración y la posible eventual recesión que se nos podría venir, ¿verdad? Porque ciertamente estamos quitándole dinero a los consumidores y estamos quitándole dinero a las empresas para invertir, para dárselo a Hacienda, ¿verdad? Y si el gasto público sigue siendo ineficiente, pues entonces lo que está haciendo es restarle a la economía en vez de sumarle a la economía. ¿Y a qué me refiero con ineficiente? Es que no es lo mismo recaudar una cantidad importante de dinero y dedicarla a construir una carretera o 3 hospitales o 25 escuelas que recaudar el dinero para que ciertas instituciones sigan recetándose pluses salariales muy por encima de la inflación y muy por encima del crecimiento de la productividad, ¿verdad? Ahora, yo creo que también hay que explicar el hecho de la herramienta de cómo funciona el IVA, porque al final con esas declaraciones se llegó a un monto de 130.000 millones, pero solo se termina recaudando 76.000 millones porque el resto era créditos fiscales. Entonces mucha gente leyendo comentarios decía, bueno, entonces ¿para qué sirve declarar 130.000 millones y al final solo se recaudan 76.000? Pero es que la importancia del control cruzado es aquí lo valioso. ¿O lo estoy leyendo mal, don Eli? No. Estás en lo correcto, pero es que además hay que aclarar este tema de los créditos fiscales. Es que el principio del IVA, el IVA es un impuesto que se cobra, digamos, en cascada. Y tal vez la forma más fácil de explicarlo es con un ejemplo, ¿verdad? Yo siembro trigo, cuando lo cosecho se lo vendo a un molino. El molino me paga el IVA por la compra del trigo, ¿verdad? Después el molino lo muele y se lo vende a la tortillería, le vende la harina a una tortillería, no, a una tortillería no, porque son de trigo, a una panadería, ¿verdad? Y entonces la panadería compra la harina y paga el IVA, pero ya el molinero había pagado IVA al agricultor, ¿verdad? Entonces, el molinero cobra el IVA a la panadería, digamos que se lo vendió en 100 colones y le quedaron más 13 colones de IVA, entonces ahí tiene 13 colones que él recaudó. Pero él cuando le compró el trigo al agricultor, digamos que se lo compró en 50 y le pagó 13%, entonces le pagó 6.50. Entonces el molinero tiene el derecho a descontar de esos 13 colones que cobró los 6.50 que ya había pagado y le entrega a Hacienda los otros 6.50. Así es como funciona el IVA. Esto, digo yo que es como en cascada, ¿verdad? Porque en todos los pasos del proceso productivo se va pagando IVA. Lo que persigue es que el agricultor tenga que emitirle una factura al molinero, porque el molinero necesita la factura para poder descontar el impuesto que ya pagó del que va a cobrar, ¿verdad? Después el panadero, digamos que ese panadero le vende a los supermercados, el panadero necesita factura del molinero para poder descontar el IVA que ahí pagó del que le va a cobrar a los supermercados, ¿verdad? Y entonces eso obliga a todo el mundo a emitir facturas y le da una herramienta de trazabilidad poderosísima al Ministerio de Hacienda. Eso era lo que se quería ¿cómo se llama? Eso es lo que se quería con esta reforma. Esto era lo que pretendía, exactamente lo que pretendía el gobierno con esta reforma. Y entonces no es que hay una evasión, no es que se declararon 130.000 millones. Y solo se lograron cobrar 76.000. No, se declararon 130.000 millones porque declaró el agricultor que vendió ese trigo, declaró el molinero que vendió la harina, declaró el panadero que hizo el pan y lo vendió, y declaró el supermercado que le vendió ese pan al consumidor final. Y el consumidor final, si no se descuentan los impuestos de la manera en que ya lo expliqué, el consumidor final estaría pagando y el consumidor final, ¿verdad? Por eso es que se hace este proceso de descuentos. Por eso, entonces, esa aplicación de crédito fiscal podría más bien motivarnos y pensar de que se están haciendo las cosas como se esperaba que fueran, que se hicieran. Bueno, eso es lo que es las 70.000 declaraciones de impuesto de venta al mes. Tienen 300 y pico mil declaraciones, 360.000 declaraciones de IVA al mes. Entonces, básicamente Hacienda lo que hizo fue captar a un montón de contribuyentes que antes aparentemente no lo eran. Algunos porque vendían servicios que estaban exentos
Sí, me imagino que aquí hay muchos los servicios médicos, los servicios de abogados, etcétera, todos los servicios profesionales, claro, contables que antes prácticamente no funcionaban al margen. No funcionaban al margen, estaban exentos del impuesto de ventas, ¿verdad? Entonces, el contador tiene la obligación de presentar renta al final del año, pero no tenía que presentar una declaración de impuesto de ventas mes a mes porque su servicio no pagaba impuesto de ventas. Y ahora su servicio paga IVA, entonces ahora tiene que presentar mes a mes la declaración. Digamos, yo tuve que hacer por primera vez en mi vida, porque yo vendo servicios profesionales, yo por primera vez en mi vida tuve que hacer una declaración de IVA este mes, ahora en agosto, ¿verdad? Para pagar lo de julio. Antes no es que yo evadía los impuestos, yo todo lo que facturo, sobre todo siendo figura pública, yo todo lo que facturo lo declaro. No me quiero someter a un escándalo estúpido por ahorrarme unos colones, ¿verdad? Pero lo que hacía era reportar renta una vez al año. Ahora tengo que reportar las ventas todos los meses para pagar el IVA y a final del año la renta. Que además ahora Hacienda va a saber exactamente cuánto vendí durante el año porque tuve que presentar los reportes todos los meses. Para ir cerrando, Don Eli, un tema que también ha generado mucha bulla en estos días y quisiera conocer su opinión, es el tema del IVA en las dietas que quedaron exoneradas. Se veía algunas reacciones de algunos sindicalistas muy escandalizados por el tema de que las dietas de los diputados, pero también entiendo que las dietas de juntas directivas quedaron exentas del pago del IVA. ¿Qué opinión le merece eso? Voy a dar una opinión que va a ser muy poco popular, pero es que pretender que los diputados paguen IVA por las dietas es no entender cómo funciona el IVA. El IVA no lo paga el que brinda el servicio, el IVA lo paga el que recibe el servicio. Cuando yo voy al supermercado, yo pago el IVA. El supermercado lo retiene y se lo entrega a Hacienda, ¿verdad? Entonces, cuando yo vendo servicios profesionales, me contratan para una consultoría, yo no pago el IVA, lo paga mi cliente. A mi cliente yo le digo son $1,000 más el 13% por el servicio que me contrató. Entonces él me va a pagar a mí 1,130, 1,000 son míos y 130 es IVA. Entonces, pretender que las dietas paguen IVA sería decirle a Hacienda, páguele a los diputados, en vez de pagarle 1 millón de colones de dietas, págueles 1,130,000 porque tiene que pagar IVA. Y después de ese 1,130,000, el diputado tiene que declarar ese IVA y entregárselo a Hacienda. ¿Qué sentido tiene que Hacienda le entregue 130,000 colones a los diputados para que los diputados se los tengan que devolver? Para empezar, para recaudar 100 colones, Hacienda incurre en gastos. Y entonces, si usted quiere recaudar 100 colones, o sea, si usted quiere gastar 100 colones, necesita recaudar, digamos, 120, porque usted tiene un gasto para hacer esa recaudación. Usted tiene auditores en Hacienda, usted tiene servidores, usted tiene un montón de gente ahí a la que hay que pagarle salarios, ¿verdad? Entonces, esos son parte del gasto en el que incurre Hacienda a la hora de recaudar. Entonces, si yo quiero pagarle 100 colones de IVA a los diputados en sus dietas, para que ellos tengan que reportar el IVA, ¿verdad? Yo tengo que recaudar primero 120. 20 es costo, 100 se lo entrego a los diputados y los diputados me van a devolver 100. Pero para que ellos me puedan devolver 100, yo tengo que tener auditores, yo tengo que tener servidores, yo tengo que tener toda la parafernalia que tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces, de esos 100 que los diputados me entregan, en realidad yo voy a recibir 80, o sea, no es que voy a recibir, neto me van a quedar 82 porque incurrí en el costo de recaudarlo. Entonces, no tiene ningún sentido pretender que las dietas paguen IVA. Ojo, que esto no se trata de exonerarlos de pagar algo que ellos tienen que pagar. El IVA lo paga el que recibe el servicio, no el que brinda el servicio. El diputado en ese sentido es una persona, iba a decir un profesional, pero después de ver algunos de los diputados que hay, no quiero usar esa palabra en ese contexto. El diputado es una persona que le está brindando un servicio al pueblo costarricense por el cual se le paga un salario y se le reconocen unas dietas. Es que ahí a mí me generaba la duda en ese sentido, porque entonces sería que distribuyéramos el salario de los diputados como en dos componentes, el salario base y las dietas entendido como un servicio profesional brindado
por los diputados para poderles cobrar el IVA. Entonces se vuelve más complicado. Pero ¿para qué le queremos cobrar el IVA? Recordemos que el IVA no lo paga el que presta el servicio, el IVA lo paga el que recibe el servicio. Y entonces si le queremos cobrar IVA a los diputados van a decir, ok, mis dietas son 1.000.000 de colones. Me tiene que pagar 1.130.000 porque es 1.000.000 más IVA. O sea, es que hay que tener claro que el que paga el IVA es el que recibe el servicio o el bien que compra. No es el que lo vende. El que lo vende nada más lo recauda, lo retiene y se lo entrega a Hacienda. Y entonces, mientras los diputados sean prestadores de servicios, ellos no son los que pagan el IVA. Ellos pagarán el IVA en lo que ellos consuman, pero ellos no pagan IVA en lo que ellos cobran. En lo que ellos cobran, cobran IVA o no cobran IVA, ¿verdad? Ponerlos a cobrar IVA, o sea, ponerlos a que Hacienda les entregue la plata para que ellos se la devuelvan a Hacienda, es un sinsentido descomunal. Ahora, esto no tiene nada que ver con el impuesto de renta que pagan por su salario. No tiene absolutamente ese sí lo están pagando. Yo espero que lo estén pagando. Si no, ¿verdad? don Antonio ya les estarían graves problemas por no estar rebajando el impuesto al salario, pero es que el impuesto al salario sí se paga sobre el total recibido. Sobre el total, sí. Ahí sí se incluyen las dietas. Las dietas, tengo entendido que las dietas están sujetas al impuesto de renta. No sé si, francamente, el detalle ese no lo manejo. No sé si las dietas se les rebajan igual que el impuesto en el salario o si las dietas se les rebaja como impuesto de renta o ganancias de capital o algún otro concepto de eso. Bueno, si los cálculos de don Melvin Núñez eran ciertos en su audio que decía que recibía 4 millones y le rebajaban 1.300.000 entre caja del Seguro Social pero y ahí deben dietas. estar las cuotas de Goyo y todo lo demás también, y la cuota del carro, ¿verdad? En esos cálculos que le hizo. No, porque dice que la cuota del carro es $1.800, lo cual a mí me sorprende mucho porque una cuota de carro de $1.800 tiene que ser un Maserati, por lo menos. Un Maserati que lo compró sin prima, ¿verdad? Porque... sí, por eso, a ver, esos cálculos no los podemos usar de base para nada serio. Pero a ver, sí, los diputados sí tienen que pagar impuestos de renta sobre sus ingresos. Como cualquier empleado. Como cualquier empleado, como cualquier persona, sea salario, sea dieta, sea lo que sea. IVA es otra cosa. El IVA es un impuesto que paga el que recibe el servicio, no el que brinda el servicio. El diputado presta servicios, no recibe servicios. ¿El mismo principio aplica para miembros de juntas directivas de otras instituciones? En efecto, o sea, en cuanto al IVA... Diga, esta misma tesitura que usted maneja con respecto al tema de diputados, ¿le aplica para los demás juntas directivas de otras instituciones? Sí, porque no que reciben dietas, perdón. Que reciben dietas. No tiene sentido, nuevamente, por el costo de recaudar, no tiene sentido poner a Hacienda a pagarles las dietas más IVA para después que ellos tengan que devolverle el IVA a Hacienda, ¿verdad? No es lo mismo cuando si yo soy, digamos, directivo de un banco privado y me pagan dietas por asistir a las juntas, a las sesiones de junta directiva, entonces a mí el que me está pagando no es Hacienda, a mí el que me está pagando es el banco. Y entonces el banco me paga a mí, yo le cobro el IVA y de ese IVA se lo entrego a Hacienda. Pero cuando Hacienda es el que tendría que pagar el IVA y Hacienda es el que tiene que recuperarlo, ahorrémonos ese paso y ahorrémonos el costo de la doble recaudación. Es que no tiene ningún sentido. Un cierre, don Eli. ¿De qué de todo me va a decir? ¿De qué de todo? Exactamente. A ver, el país está pasando cambios muy importantes. Insisto, a ver, la gente, y a mí cuando yo hablo de recortar el gasto público, nunca falta el que me reclame que no digo nada de la evasión fiscal o de otras cosas, a ver, o de las pensiones de lujo. En los últimos 2 o 3 años, el país ha aprobado legislación importantísima en todos esos campos. Insuficiente. 4 leyes. Insuficiente, sí, pero ya hoy se les cobra impuesto de renta o se les cobra una contribución, yo no me acuerdo cómo se llama. Contribución solidaria. Contribución solidaria, es un impuesto. Pero se le llama contribución solidaria a las pensiones de más de cierto monto, por el exceso se les cobra hasta un 55%, que es lo máximo que permite la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en materia de pensiones, si bien todavía falta poner orden, porque seguimos teniendo la dispersión de 14 regímenes diferentes y qué sé yo, pero ya se ha hecho algo para disminuir el abuso. En materia de evasión,
tal vez la gente no lo entiende, pero este mecanismo del IVA sumado al de la factura electrónica es una herramienta de control de evasión fuertísima que se le dio al Estado, al gobierno de Costa Rica, para que ejerza mejor su función de recaudación. Esto lo vamos a poder ver a final de año cuando se presenten las declaraciones de renta, ¿verdad? Ojo, que no necesariamente la renta va a subir, la recaudación de renta, por la desaceleración económica. Pero si uno compara ventas del año con monto de impuestos, o sea, para hacer una comparación taco a taco, ¿verdad? Comparar peras con peras y no peras con chayotes, si usted compara el porcentaje de las ventas de un profesional que pagó como renta el año pasado versus los que va a pagar como renta este año, se va a dar cuenta de que este año el porcentaje va a ser mayor, ¿verdad? Porque ahora hay un mecanismo de control fuertísimo. Entonces, sí se ha trabajado en el control de algunos de los abusos en las pensiones, sí se aprobó legislación muy importante para atacar la evasión fiscal. Se aprobó legislación que sube los impuestos, porque el IVA es un impuesto que antes no se le cobraba a un montón de servicios que hoy sí se cobran, pero además se le hicieron reformas al impuesto de la renta. Y entonces ahora hay un montón de actividades que antes no pagaban impuesto de renta, que ahora sí están pagando impuesto de renta. A los salarios mayores a 2.200.000, que ahora pagan un mayor porcentaje. Ahora pagan un mayor porcentaje, pero también hay ciertos tipos de inversiones mobiliarias e inmobiliarias que antes tenían unas reglas ahí un poco flojas, un poco, digamos, laxas, y ahora son mucho más estrictas, ¿verdad? Entonces va a haber que pagar mucho más impuestos en eso, de manera que la recaudación por ese lado debería crecer, aunque por la desaceleración no sabemos exactamente cuál va a ser el efecto neto. Y lo que falta es poner en orden el gasto, poner control al gasto. Y por eso no podemos ceder un ápice en cuanto a que se cumpla los dos capítulos de la reforma fiscal que tienen que ver con eso, que son el título tercero, que tiene que ver con los salarios del empleo público, y el título cuarto, que tiene que ver con la regla fiscal. No podemos permitir que eso se diluya, no podemos permitir que las instituciones se declaren en rebeldía. Yo le hago un llamado al presidente de la República para que se soque la faja un poquito, se amarre los pantalones y diga: lo que está bajo mi control, que es básicamente la Caja y la Junta de Protección Social, señores, no hay tutía, me cumplen con la ley fiscal. Lo que no está bajo mi control, que es las universidades, el poder Judicial, etcétera, bueno, lo que podamos ajustar por la vía del presupuesto nacional, les metemos el ajuste, ¿verdad? Porque al final de cuentas hay que cumplir con eso para poder empezar a cerrar el círculo. Es que yo siempre lo he dicho desde mis primeros programas que asistí aquí, siempre he dicho, la fiscalidad de un país es como una tijera. Y una tijera tiene dos hojas. Si las dos hojas están bien afiladas, corta. Si una hoja no está bien afilada, la otra, por más afilada que esté, no sirve para cortar. Y entonces, una hoja son los ingresos y la otra hoja son los gastos. A los ingresos ya les hemos metido filo, a los gastos, por lo menos en la ley, se les puso filo, pero en la práctica estamos tratando de quitarle ese filo, ¿verdad? Hay que asegurarnos de que se mantenga bien afilada esa hoja. Bien, muchas gracias, Don Eli, por esta hora de contextualización de noticias de esta semana. Con mucho gusto, Michael. Un placer, como siempre. Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar abordando con el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, la diputada Laura Guido, que ya nos confirmó, y también con el diputado Roberto Thompson, el informe de mayoría y el informe de minoría que señala a la Procuraduría de la Ética por no haber hecho una buena investigación sobre el caso de Luis Guillermo Solís, y la mayoría de diputados piden la reapertura de este caso. Mañana tendremos este debate a partir de las 8 de la mañana y les invitamos para que nos acompañen. Muy buenos días.